Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos jueves de oración. Los jueves damos una prédica y enviamos lista de peticiones de oración para orar a las 9 de la noche como iglesia, pero desde tu hogar, en ese mismo sentir. Si gustas participar, pues me mandas un WhatsApp o me mandas un inbox y yo te envío la lista de peticiones con mucho gusto. Recuerden que son oraciones, necesitamos todos de las oraciones, dependemos de Dios y a través de las oraciones podemos verlo. Entonces es importante que como iglesia oremos y si quieres apoyarnos, bienvenido, bienvenido. El tema de hoy se llama Bienaventurados los que son librados de la ira venidera. Pero vamos a orar antes para que el Espíritu Santo tome control de ello. Señor, venimos ante ti a rogarte y suplicarte que tú seas quien tome el control, Señor, de mis palabras, de todo lo que vaya a predicar, Señor. Que tú prepares los corazones, Señor, que sean receptivos a la palabra. Que con tu autoridad y tu poder, Señor, tú quebrantes corazones, edifiques corazones. Que esas personas que no te conocen, Señor, puedan ver la necesidad urgente de ser salvados por ti, Señor. Porque no tenemos la vida comprada, Señor, tenemos vida hoy, mañana no sabemos y solo tú lo sabes, Señor, y pedimos que tengas misericordia y des tiempo a las personas, Señor, para que puedan escuchar el Evangelio, tu Evangelio, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres quien obra y quien cambia vidas, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el tema, bienaventurados los que son librados de la ira venidera. Bienaventurados los que son librados de la ira venidera. Y esta ira venidera es algo que va a llegar, es un hecho. Y la palabra bienaventurado, tanto en hebreo como en griego, significa afortunado, privilegiado, dichoso, feliz, bendecido. Y Dios quiere bendecirnos grandemente. ¿Quién no quiere ser bendecido grandemente? Todos quieren ser bendecidos, todos quieren ser felices, porque esto también significa felicidad. Todos quisieran serlo, pero tristemente sin condición. Porque cuando les hablamos de volver a Dios para que sean bendecidos grandemente, o sea, perdonados del pecado, salvados de la condenación eterna, pues incomoda, molesta. No quieren saber nada de lo que la Biblia enseña realmente. Solo les importa algo que pueda acomodarles. Solo les importa algo que no los confronte a dejar su vida pecaminosa. Y algo que hay que recordar en los tiempos del Señor Jesucristo, que los judíos pues creían erróneamente que la promesa de Dios era para ellos. O sea que si ellos morían, ellos inmediatamente estarían en el cielo con el Señor. Pero ellos estaban equivocados. Ellos, aunque estaban convencidos de que por ser descendientes naturales de Abraham, pues ellos tenían el derecho de la salvación, pero estaban totalmente equivocados. Y mucha gente hoy día piensa lo mismo, piensa que si muere va al cielo. Y están totalmente equivocados. Aquí Juan el Bautista, de alguna manera el precursor, el que preparó el terreno para el Señor, pues él le quiso hacer ver a estas personas que eran los religiosos, el concilio religioso, pues que ellos tenían una condición espiritual totalmente mala. O sea, él les habló con denuedo, o sea, con valor, y les dijo fuertemente: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? O sea, de la ira que va a venir. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 7. Este Juan el Bautista los estaba aterrizando. Ellos creían que estaban en un estado espiritual, que si morían se iban al cielo. Y él los estaba aterrizando, les estaba hablando con honestidad, les estaba hablando claramente, sin temor, y les estaba enseñando que ellos no podían huir, no sabían huir de la ira venidera, ni podían hacerlo por sí mismos. Entonces les estaba enseñando que Dios pues ha dejado una única manera de huir de esa ira venidera. Y ahorita vamos a ver cuál es esa manera. Juan el Bautista les estaba enseñando que no eran salvos por ser naturalmente descendientes de Abraham, porque también la salvación es de manera personal. No puedes ser salvo porque tu mamá es salva, a lo mejor ya es cristiana. No puedes ser salvo porque tu papá a lo mejor ya es cristiano, o por tu hermano, o porque tu hermano no. Eso es de manera personal. Y sabemos por la Biblia que estos judíos del concilio religioso pues no estaban bien. O sea, aunque ellos eran estudiosos de las palabras, de las escrituras, eran hipócritas. Aparentaban ser hijos de Dios, decían que venían de Abraham,
pero el Señor claramente le dijo que eran hijos del diablo. El Señor se lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Y era un hecho que si no se arrepentían, era un hecho que si no creían en el Señor Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, les vendría la ira de Dios, esa ira venidera de Dios sobre ellos, y es un castigo tremendo. Hay un castigo tremendo por el pecado, y es la justa ira de Dios. Entonces, esto es lo que todo cristiano tiene que hacer: presentar el Evangelio, presentar fielmente, sin temor, por amor, y mostrar la condición del ser humano sin Cristo, y mostrar lo que puede hacer Cristo en su vida. Entonces, aquí tenemos un compromiso, y no lo tenemos con cualquier persona, lo tenemos con Dios, lo tenemos con el Señor, y no debemos dejar de hacerlo, porque muchas personas, ellos creen que si mueren irán al cielo. Por esa razón no debemos de claudicar, y debemos ser diligentes, porque muchos van a morir sin Cristo, creyendo que van a ir al cielo. Entonces, ellos piensan que si mueren, hayan hecho lo que hayan hecho, ellos van a ir al cielo y el Señor no los castigará. Ellos tienen esa idea de un Dios que no es castigador. No creen en un Dios que es justo. Solo creen que es un Dios bueno, benevolente, pero no creen que es santo y que no puede haber corrupción en Él. No creen que Él pueda ser un Dios justo. O sea, ellos dicen, bueno, Dios es santo, Dios es bueno y es permisivo, es consentidor. Así lo tienen ellos. No creen que sea un Dios que está siendo paciente, pero que va a dar castigo, porque es justicia lo que hay que aplicar. Es un Dios justo. Solo creen que es bueno. Y es un error que debemos mostrar con el Evangelio, con la palabra, como lo estaba haciendo aquí Juan el Bautista. Hay que demostrarles que realmente la condición es pecaminosa y que siendo pecadores, pero no pueden ir al cielo. No tienen oportunidad de ir al cielo. Entonces es importante mostrarles con la Biblia, con la palabra de Dios, la cual es suficiente y es confiable. Es confiable. Entonces ya fuimos perdonados, ya fuimos regenerados los cristianos. Tenemos un propósito. Y ese propósito no es cualquier propósito, es un propósito divino. Por eso seguimos en esta tierra, en este mundo caído. Si estamos acá es para cumplir ese propósito, para obedecer su palabra y para cumplir con el compromiso que tenemos con Él de compartir la palabra a todas las personas que el Señor nos ponga en nuestro camino mientras vivimos. Mientras vivimos. Entonces, cuando la Biblia habla de la ira venidera, de la ira de Dios, se refiere precisamente a la consecuencia que vendrá por el pecado que todo ser humano tiene, por la rebeldía que tiene contra Dios. Y esta ira de Dios caerá sobre el ser humano. Es un hecho que va a caer sobre él porque es pecador por naturaleza. Esto es porque Adán, quien representó a la humanidad, él fue la cabeza general de la humanidad, pues obviamente falló, se rebeló contra Dios. Entonces tenemos el ADN de Adán y somos pecadores por herencia, por consecuencia su desobediencia. Esto lo puedes ver en Génesis 3, capítulo 1 al 6. Pero Dios proporcionó otro representante, el cual nos representa perfectamente, santamente. El único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo, y que solo puede ser encontrado en el Evangelio y a través del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces este arrepentimiento va a alejar la ira de Dios sobre el pecador. Va a hacer que la ira no caiga sobre el pecador. Pero tiene que haber este arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, verdadero. Dios discierne, Dios no lo puedes engañar. Él sabe cuando es genuino. Por esa razón no debemos estar rechazando su evangelio, porque lo rechazamos a Él. Al rechazar el evangelio, rechazamos al Salvador, rechazamos a Dios mismo. El Señor Jesucristo dio profecía a sus discípulos de lo que vendría sobre el pecador. Esa ira, Él dijo que vendrá a hacer justicia, dará castigo a las naciones que no se arrepintieron de su pecado, que no abrazaron el evangelio de la gracia, que solo lo rechazaron. Y eso significa que odian a Dios, desprecian a Dios. Es que no lo odiamos, no, es que al rechazarlo estás despreciando a Dios, estás despreciando su amor, estás despreciando lo que Él hizo por la humanidad. El Señor en Mateo 24:21 fue que le habla a sus discípulos y le dice, porque habrá entonces gran tribulación.
cual no había desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Va a venir algo muy fuerte, algo tremendo que va a caer sobre los que no se arrepintieron, sobre los que no recibieron el evangelio como la palabra de Dios, como la verdad de Dios. Esos no dieron fruto, no tuvieron fruto, más bien produjeron cosas infructuosas. ¿Por qué? Porque no son salvos, no pueden producir frutos si el Espíritu Santo no mora en ellos. Y Pedro nos da una idea de lo que es esto. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Impíos son malos, malvados, personas que son pecadores, que no se han arrepentido, que desprecian a Dios, inconversos, los no cristianos. Eso significa impíos. Dice acá que guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y dice: vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Saltamos el versículo 11 y leemos el versículo 12. Dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora sí leemos el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, como estas cosas van a suceder, va cielos encendiéndose, desechos, elementos siendo quemados, todo se va a fundir, todo eso material por lo que tú te esforzaste y te enfocaste, todo, autos, casas, todo, riquezas, todo esto va a quemarse, va a fundirse, va a desaparecer. Si mueres no te lo vas a llevar. Ahora, que muchos dicen que, bueno, es que esto no va a pasar porque ya tardó mucho. Bueno, el Señor está siendo paciente porque quiere que lo más que se puedan salvar, ¿no? Entonces, estas cosas van a suceder. Entonces, los cristianos, pues, estamos viendo que van a suceder. ¿Cómo nosotros, los cristianos, no vamos a vivir esforzados en la santificación? Porque fuimos llamados a eso. Y entre esa santificación está el compartir la palabra de Dios. Ahora, para los que no son cristianos, los impíos que dijimos, estas son las poderosas razones por las cuales tú debes de venir inmediatamente a rendir tu vida al señorío de Jesucristo. Porque eso va a suceder y no se sabe cuándo pasará. Dice: vendrá como ladrón en la noche. O sea, el ladrón no te avisa cuando viene. Así que el día menos pensado llega y será tremendo y no habrá más tiempo, no habrá más gracia. Para los verdaderos cristianos, versículo 13 en adelante dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto lo puedes tú esperar si tú rindes tu vida a Cristo. Cristo no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón verdaderamente humillado, pero eso se va a dar escuchando el Evangelio. El Espíritu Santo te va a dar convicción y va a traer un verdadero quebrantamiento, una verdadera humillación, y el Señor te va a perdonar. Pero tienes que empezar escuchando la palabra de Dios. Entonces es el versículo 14, lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible, en paz. Es lo que dijimos, la santificación. 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que el Señor está siendo paciente. No es que no vaya a venir. Está siendo paciente, está dando tiempo para que los que se puedan salvar, los que vengan en arrepentimiento, rindan su vida a Cristo y sean salvados. Él está dando chance, está dando oportunidad tras oportunidad, pero no sabemos hasta cuándo. Entonces no es decir, bueno, cuando yo me jubile, cuando yo esté grande, no, es ahora, porque no sabes si vas a vivir o no sabes si Él va a venir. Entonces, la Biblia dice que esto va a suceder, que esto va a ser terrible, va a caer la ira de Dios. Entonces no sigas creyendo, solo observa, no sigas creyendo que tus buenas obras, que tu participación en las iglesias, en otras cosas, o que tu generosidad, pues eso te va a librar de esta condena. No creas eso. No creas eso. Tienes que entender que Dios es santo.
es santo, 3 veces santo, o sea, la Trinidad es santo y su santidad es suprema y no puede ver el pecado. No puedes estar en el cielo porque Él no puede ver el pecado. Podríamos ser consumidos por su santidad. Por eso nadie puede entrar al cielo. Solo a través de Cristo podemos entrar. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. No puede el Señor. No lo puede tener, es como el sol, te va a consumir. Entonces, nosotros tenemos el pecado en el ADN por naturaleza. Ofendemos a Dios con nuestro corazón perverso. Salen de nuestra boca palabras a veces que son ofensas, porque es lo que tenemos en el corazón, perversidad. Así que con justa razón somos merecedores de la condena, del infierno. Merecemos ir al infierno por causa de nuestro pecado, porque Dios dice que no puede ver el mal. Y le faltamos, quebrantamos su ley, lo ofendimos, nos rebelamos. Entonces necesitamos urgentemente que alguien nos salve. Y para eso vino el Señor Jesucristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, vino a hacerlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Él ya resucitó, Él va a venir, esta cita está en futuro, va a venir. Y ya libró a los que son salvos, porque esto es un hecho que se va a cumplir. Pero tú que no te has arrepentido, no has sido librado de esto que va a venir. Estas palabras son a futuro. El escritor está siendo inspirado por Dios y está hablando de la esperanza que tienen los cristianos, los que ya se convirtieron. Tú no puedes tener esa esperanza de ir al cielo si no te has arrepentido, si Cristo no ha sido tu Señor, el Salvador que quite tu pecado, porque tú no te has arrepentido, no has rendido tu vida a su señorío. Entonces nosotros los cristianos esperamos esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos va a librar de esa ira venidera. Tú todavía no eres libre y yo no era antes libre. Le doy gracias a Dios que por su gracia soy libre y por eso estamos hablándote, para que tú seas libre, que empieces a escuchar el Evangelio, que clames y ruegues al Señor, porque Él puede hacer la obra en ti como la hizo en mí. Entonces el Señor obviamente va a venir y a nosotros nos va a librar de esa ira venidera, porque el Señor ya recibió por nosotros la ira de Dios, un Dios santo y justo. Ahora, los que no son cristianos, muchos dicen con certeza, perdón, pero yo soy buena persona. Yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, yo pues tengo estabilidad en mi familia, mis hijos ya crecieron, ya son universitarios o ya trabajan, ya se casaron, bueno, lo que sea. Doy caridad, yo ofrendo, hago mis buenas obras, así que me voy al cielo si muero. Lamentablemente no es así. La Biblia dice otra cosa. Yo no te estoy condenando. La Biblia dice otra cosa. Esto que tú mencionas solo es vivir una religiosidad, como los judíos estaban viviendo en esos tiempos. El Señor, en el capítulo 23 de Mateo, lo puedes checar, aunque ellos conocían las escrituras, pues ellos eran hipócritas. Él los llama hipócritas. Y esta palabra hipócrita significa que tienes una máscara, o sea que aparentas algo que no es. Como cuando vas a una obra de teatro y alguien hace el papel de alguien, pero realmente no es, solo está haciendo un papel. Entonces viven en la vanidad de la mente, dice Pablo, insensibles a la palabra de Dios. Por eso obviamente no creen en la santidad de Dios, no creen en la justicia de Dios, solo creen que es un Dios bueno, pero no creen que es santo, y la santidad no le permite la corrupción y la justicia tampoco. Entonces, ¿qué tienen ellos? Por ser insensibles a la palabra de Dios, tienen una ceguera espiritual, debido a que ellos rechazan continuamente el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, y lo rechazan con tal de no querer abandonar su vida pecaminosa. Lamentablemente algunos cristianos abusan también. Es triste porque muchos cristianos abusan de la gracia de Dios por el hecho de que ellos saben que ya son salvos y que ya son librados de la ira venidera, pero tristemente no se ve una condición espiritual correcta, porque en el cristiano debe haber pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu. Y esta pobreza de espíritu es aquel que sabe que él no tuvo nada bueno en él, ni pudo aportar nada, ni pudo hacer nada para que pueda ser salvo. Este lo reconoce y se mantiene allá, aunque ya sea salvo. Él sabe que no por él puede caminar en santidad, sino por la gracia que va recibiendo día a día del Señor. Si no fuera por esa gracia,
que fluye del Señor hacia nosotros, Él sabe que nosotros no podíamos caminar en santidad. Entonces esta persona se mantiene dependiente de Dios, pobre en espíritu. No estamos hablando de pobre de pobreza, sino pobre en espíritu. Sabe muy bien que no puede sustentar su salvación, sabe muy bien que no puede sustentar su santificación, sabe muy bien que no puede sustentar esa salvación por la eternidad, que todo esto es por mérito de Dios, del Señor. Entonces esta condición espiritual, que es pobreza en espíritu, te mantiene dependiente al Señor, pegado a la fuente, la cual nos da la oportunidad de poder lograrlo, de poder caminar en santidad, de poder glorificar al Señor. Por esa razón el Señor Jesucristo los llama bienaventurados los que son pobres de espíritu. Esos cristianos que de alguna manera viven vidas mundanas y dicen, bueno, yo ya soy libre de la ira venidera, lamentablemente parece que no son cristianos, porque no están mostrando esa pobreza espiritual que debe estar en todo cristiano, en todo cristiano. Así que, aún salvos, necesitamos de Cristo en todo momento. Isaías nos va a dar una enseñanza tremenda sobre esto. Isaías capítulo 6, versículo 1, en adelante dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, profeta de Dios, pues él venía dando mensaje a todo el pueblo de Israel de que no se alejaran de Dios, de que estuvieran cerca de Dios, aunque el pueblo era terco, idólatra, pero ahí estaba batallando. Y ese rey Usías, que murió, pues hizo lo bueno delante de Dios por muchos años. Y obviamente, pues al tener un gobernante que está haciendo lo bueno, mantiene al pueblo cerca de Dios. Entonces, Isaías, muere este rey Usías, que a lo último hizo lo malo ante Dios, pero pues Dios es misericordioso y sintió que se acabó y que qué iba a suceder, que se iba a distorsionar todo, y se le olvidó que Dios está en el trono. Dios está en el trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y Dios es soberano sobre todo, pero a él se le estaba olvidando, y el Señor se lo muestra en visión, se lo muestra, se le olvidaba quién sustenta su salvación, quién sustenta su santificación, quién va de alguna manera a hacer que se cumpla el plan de Dios. El Dios todopoderoso, omnipotente Dios, soberano sobre todo. Entonces vemos que este profeta estaba triste porque no sabía qué iba a suceder, pero no había experimentado esta pobreza de espíritu, no la tenía. Entonces se presenta la visión, vemos que ve la santidad de Dios, el esplendor, su pureza, su perfección, y ve que estos ángeles, que eran serafines, tenían cuatro alas, 2 cubrían sus ojos, 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. O sea, esto está mostrando que tenían un respeto supremo, reverente, que no podían ni ver el rostro del Señor porque estaban humillados ante Él. Y dice que estaban alabando al Señor, y que las puertas se estremecían de la alabanza que estos serafines estaban haciendo. Y esto hizo que Él se cayera como muerto y perdiera esperanza alguna, porque él no podía alabar a Dios, sus labios eran inmundos, estaba rodeado de pueblo inmundo, porque sabe que del corazón hay inmundicia, es perverso. Entonces, ¿cómo puedes alabar a Dios y al rato decir otras cosas? Entonces él sabía que estaba perdido sin Dios. Entonces Dios está en su trono. Dios nunca se quita de su trono, siempre está en su trono. Aún en la cruz del Calvario estaba en su trono. Estaba bajo el control de todo, nada escapa de su control. Entonces el Rey soberano, ese Rey de gloria, pues nunca va a permitir que perezca su pueblo, que perezca la iglesia. Así que esto es algo que nosotros tenemos que ver. De alguna manera el Señor le mostró su impureza,
le mostró un cuadro de lo que es la condición del ser humano ante una santidad suprema, ante Dios mismo, y cómo es necesario que alguien los limpie, porque la condición espiritual del ser humano normal, natural, es repugnante de Dios. Pero el Señor muestra el cuadro de la esperanza cuando el carbón encendido es llevado para que limpie sus labios de Isaías. Está mostrando un cuadro de obviamente cómo el Señor Jesucristo puede quitar el pecado, que Él puede perdonar. Entonces, aquí estamos viendo cómo Cristo es quien perdona, Cristo es quien purifica. Obviamente es un cuadro lo que estaba viendo él, es quien imputa su justicia para que podamos estar en presencia del Señor y quien sustenta todo esto por la eternidad. Así que aprendemos de Isaías. Si los que no son cristianos se enfocaran en el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo les daría convicción, los llevaría a ver su condición pecaminosa ante un Dios santo y seguramente caerían postrados ante Dios porque serían quebrantados por el Espíritu Santo y obviamente se arrepentirían y serían convertidos a Cristo. Serían quebrantados, serían humillados y el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, si nosotros los cristianos, ahora nos toca a nosotros, nos enfocamos en su palabra y de alguna manera vivir nuestra vida, la pondríamos a la luz de la palabra, veríamos exactamente lo que vio Isaías. Diríamos, wow, qué mal estamos, qué pecadores, qué sucios, qué repugnantes somos. Solo por Cristo podemos tener esa oportunidad de venir al trono de la gracia por su justicia. Nosotros no merecemos nada, ni podemos hacer nada, es por Él. Es por Él. Entonces, estaríamos viendo que nuestra situación está fea y que aún nos falta de alguna manera ser glorificados. O sea, que somos una obra que aún no se ha terminado. Tenemos el corazón impuro, somos insignificantes, somos repugnantes. Comparados a la santidad de Dios, estamos perdidos. Solo por la justicia de Cristo, de veras, es que Dios nos va a glorificar en el día postrero. Entonces, el Señor Jesucristo, pues, está siendo paciente. Él quiere salvar a los que están perdidos. A eso vino. Por esa razón predicó arrepentimiento para perdón de pecados. Por esa razón predicó sobre el infierno. Para que entiendan a dónde conduce la vida sin Cristo, la condición en la que se encuentran. Porque si fuera verdad que el infierno no existiera, no hubiera sido necesario que Cristo viniera. No tendría por qué venir. Pero es verdad de Dios, porque la palabra lo dice, que el infierno existe y que es real, que estamos condenados, que merecemos todo este castigo los seres humanos en un lugar de tormento por nuestro pecado, por nuestra ofensa al Dios eterno, santo y justo. Entonces la pregunta que debemos hacer hoy mismo es si estamos ya con esa idea, con esa convicción de abrazar la esperanza, de abrazar el Evangelio. Y deberíamos hacerlo y estar agradecidos porque Dios brindó la oportunidad. Porque no merecemos ni la mínima oportunidad. Romanos 6:23, ¿por qué deberíamos abrazar el Evangelio? Romanos 6:23 da los dos puntos que estamos viendo ahorita. Dice que la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros como estamos pues en nuestros delitos y pecados, tenemos en nuestra naturaleza el pecado, somos por naturaleza pecaminosos. Pues obviamente estamos de alguna manera condenados. Esa es muerte. Y esa muerte es eterna. Y esa muerte eterna es ir al infierno a padecer por ofender a Dios. Por ofender a Dios. Más allá mismo en Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Cristo es el medio por el cual podemos ser salvados. Pero es un regalo. Dice, más la dádiva de Dios. No es algo que tú mereces, no es algo meritorio o que tú de alguna manera puedes ganar, no. Es una dádiva que Dios da. Es un regalo, es gracia. Es gracia. Entonces necesitamos de esa gracia para ser salvos. Necesitamos de Cristo porque Dios es luz. Dios es luz y no puede haber tinieblas en Él. Nosotros no podemos estar porque somos tinieblas. Entonces, ¿cómo podemos estar en paz con Dios? ¿Cómo podemos estar de alguna manera justificados? Por Cristo. Cristo es quien cuando nos perdona, nos quita el pecado, nos justifica, trae paz para con Dios y esa relación se restaura. Ese compañerismo vuelve a hacerse con el hombre. Entonces, no podemos hacerlo nosotros. Es solo por medio de Cristo. Solo Él lo hace posible. Y entonces, vemos
que en Dios abunda su gracia y la derrama sobre quien Él quiere. Es su naturaleza derramar su gracia. En este caso, Él está derramando la oportunidad, te está hablando a través de la palabra. Esa es la oportunidad. No es Dios te va a salvar sin que tú escuches el Evangelio. Hay ciertos protocolos que Dios ha puesto. Tienes que escuchar la palabra. Tiene que haber convicción y no es obligación. Esto tiene que ser por ti mismo. Entonces, es Dios que derrama su gracia. En este caso, pues, Dios está derramando su amor, su misericordia, porque nos prometió un Salvador y nos los dio, el Señor Jesucristo. De hecho, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que no hay otro nombre dado en este mundo en quien podamos ser salvos. Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y el hombre. Quien te diga que hay otro mediador o otra mediadora, esta es una herejía porque bíblicamente no se encuentra. Entonces, nosotros tenemos que hablar la verdad. Les voy a decir por qué. Es una responsabilidad muy grande que ustedes no tienen ni idea. No se compara con ningún trabajo. Si nosotros decimos algo que no es verdad y engañamos a la gente, vamos a tener doble condenación. Doble condenación. Y a Dios no lo podemos engañar. Así que yo te tengo que decir la verdad con cuidado, con temor reverente, con respeto y sin error. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado en este mundo en quien podamos ser salvos. Analízalo, medítalo. No dejes que te sigan engañando. No, nos dio Él la esperanza, nos dio al único que puede salvarnos de esta condenación que es infierno. Y eso significa que nos va a salvar del furor de la ira de Dios. Del furor de la ira de Dios. No tienes idea de lo que es su ira. Dios, el que creó este universo. Su ira es algo terriblemente. No es que Dios sea malo y nos quiera hacer daño o nos quiera mandar al infierno, sino que nosotros hemos tomado ese camino de muerte. Nosotros hemos decidido darle la espalda a Dios, rechazar a Dios con nuestra vida. Aunque vayamos a la iglesia, aunque estemos haciendo cosas, pero nuestra vida refleja claramente que estamos rechazando a Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino, va a haber fruto. Cuando hay un fruto, obviamente quiere decir que tú has sido perdonado. Pero si no hay ese fruto, obviamente estás tomando un camino que es de muerte, porque no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dice el Proverbio capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho. Tú puedes estar creyendo que tu vida está bien, pero si tú no tienes el manual de vida, no vas a saber si realmente estás yendo bien. Dice, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por no cumplir nosotros con la ley de Dios, estábamos malditos. Estábamos malditos y condenados a la ira, al furor de la ira de Dios. Pero Cristo nos redime de la maldición si nosotros nos arrepentimos. No creas que nos redimió sin hacer nada y podemos seguir haciendo lo que queramos. No, tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer en Cristo. Entonces, Él nos redime de la ley y de la maldición, hecho por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. El santo, el que vivió una vida perfecta por nosotros, al ser sustituto de nosotros, se hace maldición. ¿Y cómo se ve esto? Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo en la cruz hizo maldición por nosotros. Cristo lo hizo. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Cristo fue el sustituto. Dios lo vio como el pecador, el rebelde, el que rechazó a Dios, aunque Él no lo hizo, pero tomó nuestro lugar. Eso significa que se hizo pecado, se hizo maldición, se hizo algo repugnante. O sea, no entró el pecado en Él, no, porque Él es sin mancha, pero la culpa la tomó. Y Dios lo ve como el pecador, como el que lo rechazó, como el que de alguna manera lo despreció. Entonces en el madero se encontraba Cristo a punto de recibir la ira del Dios vivo, ese furor de Dios Padre. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo fue la ofrenda por nuestro pecado en ese madero. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos, para que podamos tener una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. El dolor, ese dolor que Él padeció, ese debió ser nuestro dolor. Todo eso está en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 44. Su alma estaba destrozada de tanta tristeza al punto de la muerte cuando sufrió la hematridosis. Eso lo debemos pasar nosotros. Lucas nos muestra que clamando vino un ángel para fortalecerlo porque esto estaba siendo terrible.
Hebreos 5:7 hay una oración y que él es humillado y con lágrimas es escuchada su oración. Nos da una postura de oración que el Padre escucha, fue fortalecido. Jeremías 25, 15 y 16 y Salmos 75, 8 hablan de lo que iba a ser vertido sobre él, que es la ira de Dios, el furor como una copa de la ira de Dios fermentada, y que la deberían de beber todos los malvados, o sea, impíos, que pues obviamente es toda la humanidad que no tiene a Cristo, hasta la última gota. Sería como una espada empuñada con ira sobre el condenado, y eso nosotros lo deberíamos de recibir. Sin embargo, Él se hizo sustituto y Él lo recibió por nosotros. Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores. Eso nosotros deberíamos de recibirlo. Fueron 39 latigazos, le dieron, le arrancaban los pedazos de piel, por la hematrión estaba muy sensible, 39 latigazos con hueso y acero, las tiras de cuero, y le arrancaban los pedazos. Eso es algo que nosotros debimos de recibir, pero Él lo recibió. Dice, y mis mejillas, y di mis mejillas a los que me meciaban la barba. O sea, le arrancaron la barba. Dice, no escondí mi rostro de injurias y esputos. O sea, Él permitió, fue insultado, escupido con flemas, escupido, ofendido. Él permitió, no se escondió de esto por nosotros, porque nosotros lo debíamos de recibir. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal. ¿Qué significa eso? Que endureció su rostro y dijo, adelante y venga lo que venga. Pero él sabía que no iba a ser avergonzado, porque sabía que no iba a ser en vano. Era por nosotros. Entonces Dios iba a ser glorificado en esto, pero nosotros íbamos a ser salvados de una muerte eterna en un infierno, donde íbamos a pasar la eternidad allá, sufriendo, padeciendo por los siglos de los siglos. Él nos libró de esto si nos arrepentimos. Es una condición, es un protocolo. Isaías 52, 14, cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, quedaron asombrados de cómo quedó su rostro. Lo vieron, estaba desfigurado, parecía machacada su cara. Isaías 53, 1 al 12, hace el sacrificio supremo, ese sacrificio único. Tenía que Él darse por nosotros, tenía que derramar su sangre, tenía que ser aplastado y condenado, y sin misericordia. Mateo capítulo 27, versículo 46, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, en el madero dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue abandonado, fue apartado, rechazado por el Padre, porque tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Entonces, Dios es santo y no puede estar frente al pecado. Y Dios es justo, tiene que descargar y pagar el castigo. Y lo hizo. La respuesta de Dios Padre para la humanidad que quebrantó su ley, que se rebeló contra Él, debió de ser, Dios te maldice y destruirnos en el infierno. Eso debió de ser para nosotros. Pero el sustituto, quien fue el Señor Jesucristo, fue maldito por su propio Padre. Lo maldijo, lo destruyó, lo aplastó, porque es un Dios justo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. El único que guardó el pacto perfectamente, sin error, fue tratado como el único que quebrantó el pacto al tomar nuestro lugar. Todas las maldiciones fueron echadas sobre el Señor Jesucristo al tomar nuestro lugar. En el Antiguo Testamento podemos ver esas maldiciones. El Señor Jesucristo recibió no solo lo que viste físico, sino espiritual. En el monte Gerizim, Moisés llevaba a unas personas porque Dios le había dicho que llevara a estas personas que iban a recibir bendición en el monte Gerizim. Y en el otro lado había otro monte que se llamaba Ebal. Allá iban a estar los que iban a recibir maldición, los que estaban quebrantando la ley. Eso está en Deuteronomio capítulo 27, 15 al 25, lo puedes leer. Todas las maldiciones de los que iban a recibir allá en el monte Gerizim, todas esas maldiciones deberían aplastar al que quebrantaba la ley, o sea, nosotros, la humanidad, generación tras generación, todos debíamos de recibir estas maldiciones. Sin embargo, cayeron sobre Cristo al ser sustituto nuestro. Y nosotros, los que ya rendimos nuestra vida a Cristo, tú también lo puedes hacer, hemos recibido todas las bendiciones debido a su perfecta vida y debido a su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso somos bienaventurados.
Deuteronomio capítulo 28, versículo 28 y 29, hubo oscuridad en la cruz. Ahí está muy claro. Lo pasó el Señor. Allá estaba recibiendo la ira. Estaba mostrándose lo que estaba recibiendo que no se vio. Deuteronomio 28, capítulo 63, iba a arruinar y a destruir sin compasión al que quebrantó la ley. Y terminó haciéndolo sin compasión con su hijo. Dice que humió su ira. Deuteronomio 29, 20, humió su ira y cayó con todo sobre el Señor Jesucristo, el que era santo, el que fue sin mancha, porque fue sustituto nuestro. Salmo 22, 6, fue totalmente despreciado, rechazado y aplastado como un gusano. Se hizo como un gusano, como nosotros. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Fue el castigo. Fue aplastado como gusano a fin de satisfacer la justicia y aplacar la ira de Dios, porque es un Dios santo y es un Dios justo. Esto es lo que hay que saber. El Señor Jesucristo dijo consumado, o sea que pagó en su totalidad la deuda, pero fue consumido totalmente en nuestro lugar por el fuego del juicio de Dios en el Calvario. Y la fragancia de su sacrificio dice que subió como aroma, como un olor fragante al Padre. Por eso Efesios capítulo 5, 2 dice, andar en amor como Cristo nos amó. O sea, es un ejemplo a seguir. Debemos esforzarnos en la santificación, debemos esforzarnos en sacrificar muchas cosas, porque Cristo lo hizo por nosotros. Juan 19:30, consumado es. El Señor pagó, o sea, quedó pagado todo, liquidó facturas pasadas, presentes y futuras, porque su ofrenda fue tomada como olor fragante, fue tomado como el pago. O sea, fue Dios Padre complacido con su sacrificio. Si no hubiera sido complacido con su sacrificio, Cristo seguiría en la tumba. Cristo seguiría en la tumba. Así que la prueba de que sí recibió complacencia Dios Padre, sí se pagó la deuda, fue que Cristo fue levantado de los muertos. Cristo venció la muerte. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, deshizo las obras del mal. Satanás y sus espíritus, dice ya, malvados fueron despojados de todas autoridades, en la carta de Juan. O sea que el Señor Jesús dio victoria, fue al cielo victorioso sobre todas estas potestades, sobre la muerte, sobre las autoridades de las tinieblas, los desacreditó públicamente. Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. O sea que fueron vencidos, Él venció, hubo victoria. Y vendrá el tiempo que el Señor Jesús dice que van a salir sus ángeles y van a apartar a los impíos, van a apartar a los malos, o sea que van a separar a los justos y a los impíos, los ángeles. Los van a separar y dice que los impíos serán echados en el horno de fuego y ahí será el crujir de dientes. Está en Mateo capítulo 13, versículo 49 y 50. Y aquí está mostrando que no toda la humanidad va a ser salvada. Que los que son justos, que son los que rinden su vida a Cristo, que son cristianos, van a ser salvados. Pero los que no, van a ser echados al infierno. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios, rechazaron su evangelio. No hubo fruto. Una persona que se convierte, que se arrepiente, que el Espíritu Santo hace una regeneración interna, una metamorfosis adentro que te hace vivir una vida que es fructífica. O sea, da fruto, porque el Espíritu Santo está morando. Pero si no hay esto, no ha habido un perdón de pecados. Entonces deja de vivir engañado y toma cartas en el asunto, empieza a escuchar el evangelio y pídele al Señor, ruégale que te dé arrepentimiento y fe verdadera. El Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 9, versículo 45 y 46, que el infierno es un fuego que no puede ser apagado y donde el gusano de ellos no muere. Esto es algo terrible, tremendo. Por esa razón es que debemos... Los que ya son, pues no, pero los que no son, deben rendir su vida al señorío de Jesucristo. Y por esas poderosas razones también, los que ya somos cristianos podemos saber que somos liberados de la ira venidera. Entonces solo por medio de Cristo puedes ser librado de esa ira que vendrá sobre todo ser humano pecador. Sobre todo ser humano que no se ha arrepentido y que no hay fruto en él. Por eso debes escuchar el evangelio y rogarle a Dios por misericordia para que te conceda arrepentimiento genuino para perdón de pecados, porque solo Cristo perdona, solo Cristo salva. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Él es el único.
Solo Él te hace bienaventurado, solo Él te bendice, solo Él te hace feliz y afortunado. Salmo 32, 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Solo Él hace esto. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque Cristo ya le dio su justicia. Ya no ve engaño en Él. Entonces, el que es cristiano ya ha sido purificado y Dios Padre lo ve con la justicia de su Hijo, y por eso puede tener entrada al cielo y a la presencia de Dios en oración. Entonces, somos salvos porque el Señor Jesucristo se puso en nuestro lugar y Él no tuvo salvación. Él no tuvo salvación, no hubo compasión por ser el Hijo de Dios. Por eso Cristo nos libera y nos libra del infierno. Pero hay que rendir nuestra vida a su señorío. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Fíjense, voy a repetir. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esta cita dice que Dios es quien, o sea, Dios que es justo, es quien va a pagar a los que están haciéndole daño a los cristianos con sufrimiento, a los que no se rindieron, a los que rechazaron el evangelio, va a pagar con sufrimiento. Va a pagar con sufrimiento. Entonces, estos van a sufrir por la eternidad. Y estos son los que no son cristianos. Los que no son justos, son impíos. Y a los cristianos que sufren, les dará descanso, dice. Cuando Él venga, les dará descanso. Esto quiere decir que Él nos salvó de un sufrimiento por la eternidad. Él iba a dar sufrimiento y va a dar sufrimiento a los que no son, pero ya nos salvó de esto. Si no fuera porque nos salvó, si no fuera por su gracia, estaríamos en esa misma condición que los que no son cristianos, y obviamente padeceríamos la ira, el infierno por la eternidad. Porque dice esta cita que esto va a suceder cuando el Señor Jesucristo se manifieste desde el cielo en llamas, en fuego, dice, con sus ángeles, millares de ángeles, para castigar a los que no reconocieron a Dios ni obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo. Eso dice la palabra, no estamos mintiendo. Sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, dice la palabra. Por esa razón, son bienaventurados los que son librados de esto, que es la ira venidera. Pero tú puedes serlo también. Solo tienes que rendir tu vida. Y si no sabes cómo, háblame, no te dé pena. Yo hablé con mucha gente para conocer cómo podría yo realmente ser salvo. Y ya me mostraron que es a través del evangelio. Me dijeron cómo, me orientaron. Gracias a Dios estoy ahorita dando esta enseñanza. Entonces los que despreciaron al Señor no podrán librarse. Así que tienes que tomar en cuenta, porque mucha gente que tiene poder piensa que puede librarse de la ira de Dios. Ni que te vayas a Marte, ni que te vayas al espacio, ni que te escondas en búnkers. La ira de Dios te alcanzará donde quiera que estés. Dios no puede ser burlado. Dios es omnipotente. Dios está en control de todo. Así que, ¿qué esperas para venir en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo? De veras espero que ustedes que no conocen al Señor rindan su vida. Y espero que los que somos cristianos no caigamos en lo que muchos seguidores del Señor Jesucristo viven. Ellos viven como si esto no hubiera pasado, como si Cristo no hubiese morido y sufrido y padecido por nosotros en la cruz. Ellos viven en su vanidad, ellos viven como el mundo. Cristo merece tu fidelidad, nuestra lealtad, la obediencia a su palabra, la sumisión a su palabra, la glorificación de su nombre en esta tierra por nuestra vida. Eso merece, es digno de ello. Entonces, cristiano, no sigas viviendo como si no hubiera habido una transformación en ti, porque hubo algo dentro de ti, si es que eres cristiano. No sigas viviendo como el mundo, como si no hubieran limpiado tu pecado, como si no hubiera palabra de Dios en tu corazón, como si no hubiera una relación nueva con el Señor, como si no te hubiera dado la justicia a Cristo. No sigas viviendo así.
Más bien vive como lo que eres, luz, hijos de Dios, hijos de la luz. Entonces debes de vivir siguiendo los pasos del Señor, de la manera que Cristo nos enseñó. Que nuestra manera de pensar sea como la de Él, nuestra manera de vivir sea como la de Él, y que seamos agradecidos y fieles, esforzándonos en la santificación, glorificando a Dios con nuestra vida, porque ya fuimos redimidos por su sangre y el costo fue muy caro, muy caro. Y recuerda que somos bienaventurados porque fuimos liberados de la ira venidera por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Espero que esto entre bien en nuestro corazón y nos esforcemos y volvamos al camino. Y los que no son, es tiempo de que rindas tu vida al Señor Jesucristo. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
Tú me quitas